Buenas, somos los alumnos de la Escuela Judicial Sede Capital. Somos el grupo número 1 y estaremos exponiendo las opiniones de los magistrados sobre el acuerdo y sentencia número 111 del año 2020 sobre la causa de acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Buenas, mi nombre es Sil Saquino. Yo estaré analizando sobre la postura del ministro Alberto Martínez Simón sobre el fallo que estamos analizando. Primeramente, sus manifestaciones indican que la Contraloría General de la República no presenta fundamentos atendibles para la procedencia del rechazo de la acción de inconstitucionalidad. En todo momento, el ministro Martínez Simón indica el derecho al acceso a la información pública como un derecho fundamental y que no exista algún motivo para incumplirlos. Ha mencionado preceptos constitucionales, también preceptos legales y jurisprudencia, y entre ellos menciona una importante aplicación que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la forma en que es interpretada por la Corte Interamericana en un caso ocurrido en Chile. Creo que el ministro expresó su voto claramente dentro de todo lo que constituye el derecho positivo en nuestra legislación, lo cual comparto totalmente con su opinión. Comparto la forma que ha dado alcance de esa interpretación a los artículos que él ha citado para dar su voto. Con relación a los fundamentos hechos por la Contraloría de que las resoluciones son inconstitucionales porque las mismas fueron hechas aplicando una acordada que establece el procedimiento judicial, la forma de cómo se puede presentar para acceder a la información pública, que debería ser por ley, lo cual el ministro no cree estar de acuerdo con esa opinión. Se opone a esa interpretación y manifestando que la falta de legislación no puede ser excusa para evitar ese derecho. Respecto a la acordada, el cual la Contraloría sostiene que se ha excedido en su competencia, se dicta una acordada, la cual la Contraloría sostiene que la Corte Suprema de Justicia se ha excedido en dictar una acordada que reglamenta el acceso a la función pública. El ministro expresa como grave error esa interpretación, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia sí tiene competencia, porque ellos tienen la forma de crear acordadas que sean necesarias para otorgar una mejor administración de la justicia. Creo en esa parte donde el ministro Martínez Simón expresa sobre la falta de legislación, considero dentro de nuestra legislación paraguaya sí existe. O sea, tenemos dentro de la normativa leyes que indican cómo uno puede canalizar esos reclamos sobre el acceso de la información pública. Entonces, el ciudadano que no está teniendo una información a un tiempo, a un momento dado, ese ciudadano puede recurrir a los estrados judiciales que sean en primera instancia, ya donde él resida o donde se basen los hechos, para poder reclamar ese derecho, y lo cual creo que la mejor manera es mediante un amparo constitucional. ¿Por qué? Porque todos los juzgados están bajo la administración de la Corte Suprema de Justicia, donde ellos dan esa herramienta para que los juzgados puedan efectivizar sus funciones, que es de resolver esas situaciones. Con respecto a las costas procesales, el ministro Martínez Simón expresa que deben ser puestas en el orden causado, por parecer de interpretación jurídica, en el cual disipo totalmente con él, porque si nos basamos a los artículos del Código Procesal Civil donde expresan sobre las costas dentro de un amparo, encontramos en qué circunstancias se imponen esas costas al orden encausado, lo cual, como en este fallo existe una parte perdidosa, creo que las costas deben allanarse
a esa parte. Y con las demás posturas que el ministro Martínez Simón asumió en el resto del fallo, comparto de igual manera, porque el análisis es un análisis congruente, es un análisis claro, y recalco la forma en la que el doctor dio alcance a los derechos procesales, que fueron excelentes según mi parecer. Muchas gracias. Mi nombre es Lucero Ayala y voy a hablar sobre el voto del ministro Ramírez Candia. El ministro Ramírez Candia había manifestado en su fundamentación que vota por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, pues considera que los fallos no son inconstitucionales, sino que se adecuan a los valores de una estructura de Estado paraguayo y al derecho de recibir información de las personas. La Constitución Nacional consagra en el artículo 28 el derecho a la información, por ende no puede estar sujeto a la voluntad de lo que pueda o no ser divulgado, ya sea por medio de una ley o un instrumento. Es decir, su jerarquización ya se ajusta al principio de su seguridad jurídica. También fundamenta su decisión por el rechazo de la acción en el artículo 556 del Código Procesal Civil, que establece dos razones para que una resolución sea declarada inconstitucional. La primera, que las mismas estén fundadas en los actos normativos contrarios a la ley, y la segunda es que sean contrarias a sí mismas. No podemos decir que estas resoluciones tengan esas características, pues las mismas están fundadas en los artículos mencionados. Por otro lado, es importante mencionar que la vía procesal del amparo reúne ciertos fundamentos y elementos, como por ejemplo, el acto ilegítimo, la Contraloría se niega a la publicación de los datos solicitados, la urgencia con los dos fallos que agotaron las instancias administrativas, y la lesión, el derecho a la información. Sin duda, el voto del ministro Ramírez Candia se ajusta a los preceptos de la Carta Magna, Código Procesal Civil y demás disposiciones normativas de la materia, y considerando la jerarquía del derecho invocado en el amparo, al tratarse de un derecho fundamental de informar que tiene por objetivo la transparencia sobre la administración pública y patrimonial. Considero que el voto del ministro Ramírez Candia se ajusta plenamente a derecho y concuerdo con él, con el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Yo soy Cristian Aquino y les voy a hablar sobre el voto del doctor Marcos Riera Hunter. Bueno, para iniciar, la cuestión aparenta complejidad, pero es bastante sencilla. La Contraloría General de la República plantea acción de inconstitucionalidad contra una acordada y 4 resoluciones, 2 sentencias y sus respectivas aclaratorias que hicieron lugar al amparo planteado por un ciudadano que requirió a la Contraloría que le provea de datos de sus funcionarios desde el periodo 1997 a 2017. Bueno, en ese marco, ante el resultado perdidoso que le condenó a la Procuraduría General de la República a divulgar las informaciones, planteó una acción de inconstitucionalidad contra la acordada, como dije, y contra ambas sentencias, la de primera y la de segunda instancia y su respectiva aclaratoria. Bueno, el voto del doctor Riera Hunter analiza primero la legitimación activa de la Procuraduría para plantear la acción de inconstitucionalidad y invierte el orden de estudio de la acción de inconstitucionalidad y estudia primeramente la acordada y después pasa a hablar de las resoluciones. Sobre la acordada dice que no es inconstitucional porque la Corte tiene la posibilidad de dictar reglamentaciones para reglamentar el procedimiento, no de una acción, sino determinar cuál es la acción que se va a tomar ante tal caso, porque la ley es la que puede reglamentar los procedimientos. Entonces, lo que dijo la Procuraduría General es de que la Corte no puede dictar una acordada para determinar o establecer un procedimiento para un caso en particular. Lo que hizo la Corte a través de la acordada atacada inconstitucional es determinar que aquel procedimiento ya previsto es el que se va a utilizar ante este caso en específico. Bueno,
Posterior a ello, el doctor Riera Hunter estudia la acción de inconstitucionalidad. Fue planteada por la Procuraduría General diciendo que la acordada es inconstitucional, entonces la Corte determina que no es inconstitucional. Bueno, entonces pasa a estudiar las resoluciones y en ello encuentra una incongruencia lógica, diciendo de que fueron dictados con el vicio de ultrapetición, porque el ciudadano que pidió la información pública solamente pidió de los funcionarios y no de sus familiares, como otorgó la sentencia de primera instancia, e inadvertidamente también la sentencia de segunda instancia otorgó algo que el recurrente no solicitó. Entonces, después de hacer también un estudio sobre la fundamentación lógica de la sentencia, determina que no hay inconstitucionalidad, pero sí que hay la incongruencia antes señalada. Entonces, aconseja a la Corte rechazar parcialmente la acción de inconstitucionalidad respecto al punto que fue ultra concedido, hacer lugar respecto a ese mismo punto en la acción de inconstitucionalidad y rechazar por los demás puntos. Respecto a las costas, recomienda imponer en el orden causado debido a al intenso estudio e interpretación que tuvo que también hacer la Corte de acuerdo a las leyes que tuvo que interpretar a la par y determinar el orden de prelación del valor de las mismas. Y concuerdo plenamente con el voto del doctor Riera Hunter, porque la acordada es un acto normativo que no regula el procedimiento para el amparo y el acceso a la información, sino determina cuál de los procedimientos es el que se va a usar. Por otro lado, y refiriéndome a las sentencias, también concuerdo con el voto del doctor Riera Hunter, porque hizo un análisis minucioso de las pretensiones de las partes como de las concesiones de los magistrados que estudiaron en la causa. Y respecto a las costas también estoy de acuerdo, porque la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales siempre han dicho que ante una labor de intensa exegesis o estudio jurisprudencial o de normas en conflicto, deben ser impuestas en el orden causado, porque cuando una cuestión resulta difícil para las partes, pues la doctrina y la jurisprudencia siempre han dicho de que cuando una cuestión es debatible, discutible o requiere de una intensa interpretación por parte del tribunal, y cuanto más lo sería para las partes. Entonces, como dije, la doctrina y la jurisprudencia se inclinan siempre a imponer las costas en el orden causado, y estoy de acuerdo con ello, porque el principio objetivo de la derrota, que hace referencia a que el perdedor es el que carga con las costas, no se aplica en este caso, porque la recurrente, o sea, la que planteó la acción de inconstitucionalidad, considera que tenía razón en las cuestiones planteadas. Mi nombre es Evelyn Acosta y yo le estaré hablando un poco más sobre el voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampos. En el caso planteado, la magistrada plantea su decisión argumentado por dos cuestiones. La primera, analiza el sistema republicano adoptado por la relación del programa político diseñado por la Constitución para la administración de la cosa pública y la definición constitucional de información pública basada en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, disposición legal que tuvo que esperar 22 años para que tenga una norma que lo reglamente y pudiera cualquier ciudadano ejercer el derecho de informarse. En cuanto al sistema republicano adoptado por el Paraguay, la ministra recuerda que prima el interés general sobre el particular, a la luz del modelo político-jurídico instaurado por la nación, expresando que la soberanía reside en el pueblo, siendo la publicidad una característica esencial e inherente al sistema republicano, adoptado por nuestra nación e invocado en el artículo 2 de la Carta Magna, por lo que las autoridades se comprometen a someterse a un control basado en el principio del contrato social, recordando
que la creación de la Contraloría como institución en su composición se basa justamente en la fiscalización de la administración y gestión pública de los funcionarios del Estado y que la declaración de bienes y rentas que exige dicho órgano es la herramienta democrática por excelencia para evitar la corrupción y el manejo indebido en el ejercicio del poder público, siendo este que podría pedir las declaraciones si las quisiera, teniendo en cuenta que el ciudadano es el patrón y ellos son los empleados. Referente a la acordada 1005, la magistrada hace referencia a la opinión que hace la Fiscalía General previo examen formal y sustancial, donde solicitan el rechazo de la acción, alegando que no se configura arbitrariedad ni violación constitucional alguna en las resoluciones impugnadas. Entre ellas, la declaración jurada de bienes y rentas, que con la rendición de cuentas constituye un mecanismo de control que tiene el Paraguay a través de la Contraloría para fiscalizar el movimiento patrimonial de los funcionarios públicos mientras prestan servicios al Estado. Además que la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus facultades, puede determinar cómo se aplicará y determinará la operativización del derecho, haciendo mención que el amparo es la vía más idónea por ser una garantía consagrada y legalmente constitucional aceptada para reclamar arbitrariedades, y en el caso de proporcionar una información es la de acción de denegar, sea expresa o tácita, como lo determina la Ley de Acceso a la Información Pública. En cuanto al secreto bancario, así como la información catalogada como reservada, sensible o excluida de todas las personas, sean particulares, autoridades y funcionarios públicos, mientras prestan servicios al Estado, regulados por la Ley 1682/2001 y 5033/2013, que consignados en una declaración jurada de bienes y rentas especifican informaciones que podrían estar de libre disponibilidad ser entregadas sin consentimiento del afectado y sin autorización judicial, pudiendo incluirse de responsabilidad penal en caso de divulgarse sin expresa autorización. Por todo esto, corresponden las costas en el orden causado. Ante todo esto, debo decir que concuerdo con los fundamentos de la decisión de la magistrada y todo lo planteado, ya que hace alusión al sistema adoptado por nuestro país, que es la de Estado Social de Derecho, democrático y republicano. Además que la acción realizada por el accionante está garantizada en la propia Constitución Nacional y en una acordada de la Corte, que no tiene nada que ver que sea una vía contencioso administrativo, siendo que la misma puede reglamentarlo también gracias al ordenamiento jurídico sustentado en el artículo 137 de la Carta Magna. Además que el derecho a la información es fundamental y merece ser garantizada por nuestro ordenamiento jurídico en todos sus ámbitos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Carlos Alba Ayala y vamos a hablar con respecto al voto de la doctora María Mercedes Guillermini. La magistrada doctora María Mercedes Guillermini realiza el análisis en base a las fundamentaciones esgrimidas por la Contraloría General de la República, quien a su vez cuestiona la inconstitucionalidad de los fallos judiciales enlistados al inicio del presente acuerdo y sentencia, y particularmente inicia el análisis respecto a la supuesta inconstitucionalidad de la acordada 1005/15, a través de la cual es reglado por el procedimiento judicializado de requerimiento y acceso a la información pública de conformidad a la Ley 5282/14, cuando la misma le es negada a quien la solicita. A su efecto, alude que el recurrente ha consentido plenamente el trámite que le imprimió el litigio, es decir, al no oponerse al amparo constitucional interpuesto por el señor Juan Lescano Flecha, aprobó tácitamente la vía y el trámite para esperar el agote de las instancias recurrentes y de los fallos que sobrevinieron sobre la cuestión planteada, agraviándose y disputar la constitucionalidad de la misma citada acordada. Refiere que el amparo constitucional es una garantía para hacer valer los derechos constitucionales ilegítimamente conculcados por la autoridad o por un particular, siendo que entre los recaudos enunciados en el artículo 134 de la CN dice que es notable la urgencia siempre que la misma no pueda ser remediada por la vía administrativa. En ese marco de ideas, el derecho a la información es un derecho fundamental tutelado por la Constitución, y la urgencia existe bajo la premisa de que la información es vital en la sociedad en cuanto a la convivencia que ella se suscita, permitiendo a las personas tomar decisiones vitales, protegiendo sus derechos y cumplir con sus deberes de grupo social. En una sociedad donde la información es tan cambiante y renovable, cabe considerar que la ONU
la Conferencia de la UNESCO en Australia, la OEA, incluyen el acceso a la información como parte integral de los derechos humanos, de aquello que impulsa el ejercicio de sus derechos y libertades. Adiciona que la jurisprudencia extranjera aprueba como mecanismo de gestión ante la negativa el amparo como vía de trámite y por ser sencillo, rápido y efectivo, no existiendo otra vía más idónea para la protección del derecho fundamental de acceso a la información. Determina su señoría que de una declaración de inconstitucionalidad de la acordada 1005/15 no es procedente. El cuestionamiento realiza la Contraloría General de la República contra los fallos judiciales en mención a la posible arbitrariedad de los mismos. Acuerdo sentencia 30 de fecha 6 de junio de 2018 y su aclaratoria, acuerdo sentencia 32 del 15 de junio de 2018, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, primera sala, así como la sentencia 24 de fecha 8 de mayo de 2018 y su aclaratoria AI número 366 de fecha 11 de mayo de 2018, dictado por el Juzgado Penal de Garantías, cuarto turno, según doctrina considerada el fallo arbitrario de acuerdo a las circunstancias, la imposibilidad de ser revisado a través de una acción de inconstitucionalidad, dado que constituye herramienta de control formal del mismo. Un fallo judicial podría ser arbitrario cuando carece de fundamentación o ella es insuficiente o versa sobre hechos no alegados por las partes. Nuestra legislación establece limitaciones para arguir de inconstitucionalidad fallos de arbitrariedad, siendo que lo cuestionado por el recurrente no debería ser referido como inconstitucionalidad basándose solamente en la calificación de inconstitucionalidad que dispone en nuestro derecho positivo otro mecanismo para el análisis. En resumen, nos encontramos ante la protección de derechos fundamentales como ser la información, la libertad, la privacidad e intimidad, tomando en consideración en absoluto orden de prelación de leyes, en el imperio que opera en beneficio de los particulares, dentro de la administración de la información pública por los actores y funcionarios obligados en su resguardo, empero de conformidad a los principios de proporcionalidad, relevancia, sin exceso en respecto a la confidencialidad de esos datos, dentro de las propias limitaciones de la ley.